Hola, mi nombre es Carlos Godoy y les doy la bienvenida una vez más a otro episodio de Mesa Política. Es un programa producido por la Asociación Otra Mirada y nuestraamérica.tv. Cuando se emite este programa, se conmemora el Día del Campesino, el Día de la Campesina en el Perú, ocasión para reconocer la labor de los trabajadores, las trabajadoras del campo peruano, ¿no? Desde 1969, todos los 24 de junio, además de ser el Día del Cusco, de la fiesta más importante de esa región, el Inti Raymi, se celebra además este día, ¿no? El Día del Campesino. Entonces, ¿qué pasó el 24 de junio de 1969? El gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas del general Velasco Alvarado dio el decreto ley 17716, mejor conocido como Nueva Ley de Reforma Agraria. Pues años antes, ya por ejemplo, en marzo del 63, ya se había dado otro decreto ley, el 14444, durante el gobierno de la Junta Militar encabezado por Nicolás Linley, con una reforma agraria, pero focalizada para la Convención y para Lares, zonas que habían protagonizado de manera previa gran convulsión de la tenencia de la tierra. Hay un libro muy bueno de Rolando Rojas Rojas, La Revolución de los Arrendires, que da cuenta de esta gran convulsión que se originó en la convención y esa zona, ¿no? Ahora, también durante el primer gobierno ya democrático de Fernando Belaúnde Terry, una vez acabada la Junta Militar 62-63, también se da en el 64, en mayo del 64, se da otra ley de reforma agraria que facilitaba la legalización de la tenencia de la tierra de la ley anterior, tanto en la convención como en Lares, pero, o sea, consolidaba la ley previa, pero no ampliaba a los demás territorios del país, ¿no? Que también clamaban por una reforma en la tenencia de la tierra, ¿no? El decreto ley de Velasco trajo un modelo cooperativo inicialmente, ¿no? De tenencia de la tierra, que luego fue traído abajo con la fuerza de la organización social campesina mediante un montón de tomas de tierra, de las tierras cooperativas incluso, lo que derivó finalmente en la propiedad comunal de la mayoría de las tierras productivas del Perú hasta la actualidad. Tanto así que ahora mismo no hay un conflicto abierto entre los fondos modernos del gran capital, de la agroexportación, los que están en la costa, y las comunidades que reclamen tierra a ellos, ¿no? Salvo algunos casos menores, hay casos, pero no de manera importante ni general, como sí puede suceder en otros países, en Colombia, en Brasil, donde la reforma agraria es central todavía. Sobre este tema, y en especial cómo la reforma agraria de Velasco y su profundización con la toma de tierras campesinas cambió el Perú, vamos a conversar con el cineasta y documentalista Gonzalo Benavente, realizador del documental La Revolución y la Tierra, ¿no? Que dio cuenta de este proceso con énfasis en cómo se dio este cambio de la tenencia de la tierra y que generó bastante impacto. Gonzalo, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Carlos? Gracias por la invitación. Muy contento de estar en Otra Mirada después de tiempo, porque ya hace como 3 años, ya casi, que estrenamos la película. Sí, en el 2019 te entrevistó Paco Pérez, ¿no? Sí, sí, sí. Así que es un Claro, placer estar de nuevo con la familia de Otra Mirada. Gracias por la qué invitación. bueno, sí, y sobre todo que se conmemora pues el Día del Campesino, se le llama, también se incluye la campesina ahora, ¿no? Este, bueno, quiero decir también que tú has producido otros documentales, otras piezas documentales y de cine muy interesantes como Rock and Roll de 68 y Largo Tiempo, ¿no? Que también da cuenta de cuando clasificamos al Mundial después de 30 y Sí. tantos años. Y que, bueno, siguen ahí. Parece que no fuera el mismo tema, pero yo encuentro una línea de continuidad en esta reflexión que haces a través del audiovisual del Perú y de cómo vivimos los peruanos y las peruanas, ¿no? Entonces, bueno, comenzamos con algunas reflexiones sobre lo que ha sido la revolución en la tierra a propósito del día que se conmemora, el Día del Campesino, ¿no? Bueno, la revolución en la tierra, estrenada en 2019, impactó en la escena cultural política. O sea, para comenzar se vio un montón, ¿no? Se vio un montón, miles de espectadores, decenas de miles de espectadores, algo que no ocurre con los documentales, no ocurre con los documentales peruanos, ¿no? Gente que viajaba de Cajamarca a Trujillo para ver el documental, de Ica a Lima, se iban a Arequipa para ver el documental, bastante, un éxito fue ese. Y de hecho, el impacto político que generó, bueno, también hizo rabiar a los sectores más conservadores, más de derecha, ¿no? Generó toda una narrativa para personas de la generación
que no vivimos lo de Velasco, ¿no? Que nacimos a finales de los 70 o en los 80 y en adelante, ¿no? Pero tuvo un impacto bien puntual. Por ejemplo, de ahí se motivó la consigna. De hecho, cuando se hablaba del tema se hacía alusión al documental. La consigna de la segunda reforma agraria en candidaturas de izquierda, ¿no? La candidatura de Verónica Mendoza, la candidatura de Pedro Castillo, que hoy es presidente del Perú, ¿no? Bueno, hoy que se conmemora esta labor de los trabajadores y trabajadoras del campo, entonces yo te pregunto, para comenzar, ¿cómo valoras, ya 3 años después, el impacto de tu obra? Sí, no sé si te agradezco, digamos, la presentación que has tenido del proyecto. No sé si me corresponde a mí evaluarla, pero en todo caso, creo que ese punto que has tocado es central, ¿no? Digamos, si yo puedo mirar atrás el proyecto, cómo quizás cambia la mirada, ¿no? La mirada política, social, cultural frente al fenómeno, ¿no? El fenómeno histórico que fue la reforma agraria dentro de una línea de tiempo más prolongada, ¿no? Porque, digamos, la película abarcaba, digamos, buscaba abarcar de manera, por supuesto, muy esencial y muy incompleta 500 años de la historia de este territorio, ¿no? Donde la reforma agraria marcaba un punto digamos, de no retorno, ¿no? Un hito importante en luchas por la ciudadanía, etcétera, ¿no? Pero había como este recuerdo, ¿no? De que había sido un fracaso, al menos en términos de una narrativa hegemónica, ¿no? Que se escuchaba más en la ciudad, por supuesto, más en Lima, y en algunos sectores sabemos que somos una sociedad conservadora, ¿no? Con ciertos valores que no necesariamente todos compartimos, pero que están como instalados en la opinión pública, ¿no? Y uno de esas visiones instaladas era que había sido un fracaso, ¿no? Y el diálogo, el recuerdo siempre estaba anotado en términos de productividad, ¿no? En términos económicos, de verlo como un fenómeno absolutamente económico, ¿no? Y sería como ver la independencia de esa manera, ¿no? Digamos, hace 202 años sucedió este fenómeno histórico que se llama Independencia del Perú, y fue una lucha, ¿no? Lo que fuera, pero generó un desbande económico sin precedentes, ¿no? Pero hoy en día no recordamos la independencia como un fracaso porque se cortaron las exportaciones de especies del Perú a Europa, no sé, ¿no? Digamos, todos los factores económicos que se pudieron haber generado, negativos al comercio exterior o lo que fuera, no importa, ¿no? Están relegados dentro del recuerdo del hecho histórico porque es más importante al recordar el episodio, la gesta independentista, la lucha social, digamos, por la libertad de los pueblos y los ciudadanos, que puede ser, tiene sus matices, puede ser incompleta, lo que sea. Pero, digamos, lo que voy es, se recuerda el fenómeno de esa manera, ¿no? Sería como estudiar, no sé, la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos y quedarnos solo en que las grandes haciendas algodoneras del sur de los Estados Unidos fracasaban económicamente por culpa de la abolición de la esclavitud, ¿no? Sería como llevarlo a esos términos. Pero así se discutía hasta ahora, ¿no? Pero, digamos, antes del estreno de la película con mayor énfasis, solo en esos términos, ¿no? Sí, habían espacios académicos, por supuesto, especializados, que hacían mucho hincapié en el lado social. Sin embargo, no trascendía quizás al debate mayor, ¿no? De gente no especializada. Y creo que este episodio se pudo llevar a una película que finalmente es un producto cultural que se comparte en términos de ir al cine y entretenerse, digamos, para gente que no se hace esas preguntas constantemente, permitió que el hecho histórico se enfocara desde otra visión, ¿no? Desde otra mirada. Creo que eso fue importante, ¿no? Más allá de la película en sí, digamos, coincidió pues con un olvido sistemático o un rechazo sistemático a hablar en esos términos por casi 50 años. Por lo tanto, hubieron ciertas plataformas políticas que recogieron ese impulso, ¿no? Tú mencionabas a Verónica Mendoza y por supuesto fue la primera candidata a la presidencia que en ese momento dijo, hagamos una nueva reforma agraria. O sea, eso es algo imposible pensar hace un tiempo, ¿no? O sea, era casi demonizado decir la palabra reforma agraria, digamos, era casi que negativo, ¿no? Asociarse a esos términos. Sin embargo, se volvió como algo positivo, ¿no? Reivindicativo, combatiente, lo que fuera, lo terminó adoptando Pedro Castillo ya en una etapa posterior, no necesariamente ejecutándolo, pero sí adoptando un poco el lema, ¿no? Entonces, ese cambio de mirada
creo que es el principal aporte que pudo haber tenido la película, que además se inserta dentro de una visión mayor y que tiene que ver con otros trabajos académicos, otros impulsos desde organizaciones sociales, políticas, culturales, etcétera, que miran con curiosidad el pasado, ¿no? Entonces, no es únicamente una película quizás que logra ese cambio, sino es un movimiento, ¿no? Distintas personas que no necesariamente se conocen entre sí, pero que buscan interesarse en recuperar este pasado que está dominado por algunas narrativas hechas desde cierto interés, por supuesto, siempre político, económico, sobre todo, y que siempre hay que cuestionar, ¿no? ¿Qué tan ciertas son o no? Sí. Mira, qué interesante lo que señalas. Yo aquí veo 3 puntos muy interesantes, pero el más interesante de tu respuesta es que veo ahora con claridad que te has enfrentado a un proceso, o sea, a meterte en un proceso donde se ha producido un fenómeno de deshistorización, ¿no? Porque si uno revisa, por ejemplo, los periódicos de la década de los 60, creo que hasta el comercio estaba de acuerdo con la reforma agraria. Es que era imposible no estar de acuerdo con la reforma agraria, porque toda esa productividad de la que has hablado, como primer punto, que siempre te dicen, pero en el 60 y tantos producíamos tanto azúcar y ahora no producimos tanto, ese es el clásico argumento, no se mira la estructura social en la que se apoyaba eso, que era una estructura de, algunos le llaman semisclavitud, bueno, pongaje, lo que quieras ponerle, pero en una estructura social severamente excluyente a todo nivel. Entonces creo que este documental que se ha hecho hace 3 años, del cual se ha hablado bastante y que ahora lo estamos mirando ya con un poquito de perspectiva, abona contra esta deshistorización que se ha hecho permanentemente y que ha satanizado. Eh, Tú mismo has dicho en varias entrevistas que dices, como tú eres de los 80s, ¿no? Me gusta este recurso que dices, ¿no? Que te has enterado de Velasco en el colegio y siempre por los mensajes precisamente de este proceso de deshistorización, ¿no? De no dejó entrar a Santana, no quería el rock and roll, malogró el Perú 30 años y la reforma agraria es una porquería, ¿no? Que trajo solamente atraso, ¿no? Tú siempre dices que partiste de ahí con preguntas y tal. Bueno, ya hiciste el documental, pasaron 3 años. ¿Qué opinión tienes de Velasco ahora tú? Bueno, creo que está pendiente una reivindicación histórica importante hacia su gobierno, ¿no? Porque planteó una mirada, un proyecto de país. La verdad que eso escasea tremendamente, ¿no? Digamos, fue creo que el último proyecto importante en esos términos y después, digamos, fue reemplazado por el de Fujimori, ¿no? Que con su constitución diseñó, digamos, esta nueva narrativa de país, ¿no? La del emprendedor, ¿no? Que, digamos, la precariedad es un obstáculo que existe, que es natural del ser humano y del ser peruano, y que la creatividad y el emprendimiento nos van a sacar adelante, ¿no? Esa es un poco la narrativa que seguimos arrastrando hasta el día de hoy, ¿no? Que sirve quizás para no estar cuestionando, pues, por qué en salud, en alimentación, en derechos básicos, somos tan precarios como país, ¿no? Porque medio que el poder nos dice, y la educación y todo lo que arrastra, enfócate en esto, ¿no? En la creatividad, en ser tú mismo, ¿no? Contra el sistema. Pero antes de eso estuvo el proyecto de Velasco, ¿no? Y creo que fue un impulso muy importante que lamentablemente quedó truncado a la mitad. Y un punto importante para eso es entender que la Junta Militar del 68 al 80 no es un único continuo, ¿no? Casi que es está partido en dos y casi que son fuerzas antagónicas entre sí, ¿no? Porque el segundo gobierno, digamos, la segunda fase del gobierno militar, ya de Morales Bermúdez, echa una contrarreforma de muchas cosas, ¿no? De propiedad social, de reforma educativa, reforma agraria, etcétera, y lo tira hacia la derecha y hacia lo conservador. Un poco en tono con el Perú que después hemos experimentado hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, esa confusión, por ejemplo, es parte también de esta narrativa que se construye, ¿no? Porque uno se queda con la imagen de los gobiernos militares de los 70s, que quizás tenemos más claro los de Argentina y los de Chile, ¿no? Que son de derecha, evidentemente, que asesinaron un montón de estudiantes, ¿no? En general, a ciudadanos, hombres y mujeres que Dirigentes, luchaban por, sindicalistas, todos. ¿sí? Por buscar una nueva forma de las cosas, ¿no? Fueron dictaduras cruentas, ¿no? No sucedió lo mismo en el Perú, ¿no? Más allá, digamos, de los
los crímenes que se le acusa y se juzgó, digamos, a Morales Bermúdez, se le condenó en Italia por el Plan Cóndor, fuera de eso, es un proceso distinto el que se vivió sobre todo con Velasco, ¿no? Mucho más pacífico en todo caso, que lo que se vivió en otros países, ¿no? Sin embargo, no lo tenemos tan claro, yo no lo tenía tan claro, la verdad, ¿no? Es una época anterior a la mía. Entonces, casi que a algunos les conviene que esa confusión persista, ¿no? Y yo creo que, digamos, esta mirada que dimos en la película fue también de hacer justicia a cierta sorpresa en nuestra parte, ¿no? De cierto descubrimiento, trasladarlo hacia nuevas generaciones. Y en ese sentido creo que, digamos, Velasco es una persona que tiene aciertos y errores como cualquier ser humano, y el cine no es, digamos, una herramienta publicitaria ni de propaganda, ¿no? No es que queramos reventarle cohetes ni nada, ¿no? Pero sí sentimos que es necesario, y lo digo yo, al menos como persona, como ciudadano, algún tipo de reivindicación histórica a ese proceso, ¿no? Que fue muy importante y que debería retomarse y estudiarse y aplicarse en lo positivo y corregirse seguramente en las cosas que podrían corregirse, porque hay cosas con las que uno no está necesariamente de acuerdo. La toma de los medios, por ejemplo, es un punto que mencionamos específicamente en la película, pero sí habrán otros. Pero lo cierto es que creo que fue un gobierno muy positivo en muchas cosas, y que sin embargo se recuerda como negativo justamente por estos mecanismos que definen cómo se recuerda y cómo se construye la historia, ¿no? Y que finalmente se articula desde el Congreso, se articula desde esferas del poder, ¿no? ¿Qué cosas leemos del pasado? Se definen, como sabemos, a partir de leyes, ¿no? Digamos, todo este rollo con los materiales en los colegios y quién los define, si el Ministerio de Educación o los padres de familia, que están más ligados a grupos conservadores o lo que sea, es un campo de batalla, ¿no? Es definir cuál es la narrativa histórica que se va a construir y se va a recordar y se va a rediseñar en los años que vengan con las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, no es no es que todo relato histórico sea lo que es, ¿no? No hay verdades absolutas, ¿no? Son verdades subjetivas que hay que cuestionar y que hay que complementar. La mirada de la película no es absoluta, o sea, no es la verdad como la vemos nosotros, digamos, somos muy honestos y honestas quienes hicimos la película en mostrar lo que veíamos, ¿no? Lo que sentíamos que era importante resaltar, pero no es la verdad absoluta o la única verdad, ¿no? Es una palabra más que se suma quizás a un debate que debe ser más amplio y mayor, ¿no? No me atrevería jamás a decir que esa es la versión de las cosas, ¿no? Sí es nuestra mirada y debe contrastarse con otras, ¿no? Y así en algún momento de ese diálogo vamos a encontrar quizás nuevas nociones para entendernos como país, ¿no? Pero digamos, es un ejercicio que está en construcción, volviendo a la pregunta, ¿no? Y a recordar a Velasco. Creo que es algo que a 50 años tenemos esa distancia histórica ya para comenzar a hacer evaluaciones menos apasionadas, quizás, que se tenían que hacer en generaciones anteriores que habían estado más involucradas en el proceso histórico, ¿no? Ahora creo que corresponde tener lecturas menos apasionadas justamente de eso y evaluar con tranquilidad, digamos, para poder incorporar ciertas cosas positivas al Perú que queremos ser. Y qué difícil en este momento, porque por más que la lejanía del tiempo nos debe dar perspectiva del momento, del hecho histórico, como dices, vivimos bajo pues el signo del golpe del 5 de abril, en un estado fujimorista todavía, entonces eso es complejo, ¿no? El 5 de abril del año 92 se le puso fin al modelo de Estado velasquista, con toda la contrarreforma de Morales Bermúdez, y de ahí vienen pues las nuevas narrativas de las que das fe. Bueno, pero una cosa es el análisis y otra cosa también son los datos duros, ¿no? De la realidad. Porque en el mejor momento, en el momento clímax, ¿no? En el mejor momento de las haciendas, me estoy refiriendo el momento cumbre en los años 50, había 16.000 hacendados en el Perú, más o menos, ¿no? Ahora, en cambio, tenemos 2.300.000, según los últimos censos, unidades productivas agrarias. El 97% de eso son pequeña producción campesina. Pequeña producción campesina, el 3% nomás es no campesino. O sea, digamos, la tenencia es, digamos, no es un problema de la tierra en el Perú como problema general, ¿no? Como en otros países. Entonces,
¿cómo entiendes el Perú de hoy a partir de este hecho, además que es objetivo, ¿no? Que las tierras productivas en el Perú, la mayoría, a pesar de todo lo que se ha ganado, han ganado tierras en el desierto, la exportación que vamos a ver un momento, la mayoría son de las comunidades campesinas, ¿no? Entonces, ¿cómo entiendes el Perú de hoy a partir de este hecho de reforma agraria de Velasco y también del movimiento social campesino? Sí, bueno, y Fujimori, como dices, ¿no? Digamos, creo que surge de la lucha campesina, digamos, la reforma agraria es una respuesta desde el poder a ese impulso enorme, ¿no? De las luchas campesinas, de las luchas sociales. Desde el poder se tuvo que abrir ese espacio, ¿no? Que se estaba reclamando desde una población que no estaba incluida dentro del espectro de la ciudadanía, ¿no? Muchos campesinos no votaban, ¿no? Digamos, había ese veto al voto analfabeta, se llamaba en ese tiempo, ¿no? No era un voto universal. Estaban excluidos de la ciudadanía. Entonces, la reforma agraria responde también a ese impulso de mucho tiempo, ¿no? No escuchado, bloqueado sistemáticamente desde el Congreso, porque tú mencionabas las reformas agrarias anteriores, ¿no? La de Belaunde fue emblemática en esos términos, ¿no? Digamos, los apristas se aliaron a los odristas en el Congreso, le tumbaron ministros a Belaunde, le bloquearon su reforma agraria, al final, la verdad que fue como la de ahora un poco, ¿no? Un hashtag de ese tiempo y no mucho más. Y vino la de Velasco, que ya fue más vertical y más dura, ¿no? Y ahí eso hizo que entrara mucha gente nueva en la ciudadanía, gente que ya existía, por supuesto, pero que no era considerada ni ciudadano ni ciudadana, ¿no? Por lo tanto, esa propiedad, entre comillas, se diversifica, ¿no? En muchos sentidos, no solo de tenencia de la tierra, sino de ser personas que tienen derecho a tener un lugar en el mundo, en este país, ¿no? Y no lo tenían antes, eran siervos, o eran trabajadores que no recibían un salario, etcétera, ¿no? Y más bien, ya cuando se comienza a desmantelar la reforma agraria en distintos gobiernos sucesivos, con Belaunde, con García, con el segundo Belaunde, con García, el primero García, con Fujimori, la propiedad ya deja de ser colectiva también, ¿no? Pasa a ser individual. Entonces, esa otra mirada de la que hablamos hace un rato, mucho más individual, ¿no? También entra a tallar dentro de esa ecuación de que sean como propiedades más pequeñas, más atomizadas, ¿no? Entonces, es un poco de todo, ¿no? Es una gran mezcolanza. Este país es una gran mezcolanza de muchas cosas y vamos tirando ahí en función de lo que hemos sido, ¿no? Y vamos para adelante, pero digamos, nos falta creo que un gran proyecto que articule justamente lo que queremos ser como país y trabaje a partir de estos, digamos, diversos lugares a los que hemos terminado llegando por proyectos distintos, políticos fallidos o lo que fuera, que tienen que encauzarse hacia algún lugar, ¿no? Ahorita están un poco en ruta de inercia, yendo hacia donde sea que estén yendo, ¿no? Y eso es algo que nos falta como país. Eso te voy a preguntar al final, pero volviendo a lo que tú dices, sí, la reforma agraria de Velasco, pues básicamente duró 5 años, ¿no? Del 69 al 74, ese modelo cooperativo, ¿no? Y que ha sido desmontado y cuyo último ya fue el 89-90, pues la toma de tierras de la SAIS en Puno, ¿no? Que ya acabó con todo, ¿no? Pero todavía la comunidad sigue siendo buena parte dueña de la tierra. O sea, por más que después Fujimori implementó la ley de agroexportación y todo eso, no ha logrado regresar a esa estructura, además, a ese modelo de tenencia de la tierra con una estructura social aplastante, ¿no? Entonces, yendo al tema de la organización social campesina y las tomas de tierra, porque efectivamente, a pesar de que tu trabajo, tu obra, sí lo recoge también el rol de la organización social campesina, como parte después de toda una lucha, así como cuando se habla del sufragio femenino, ¿no? Es que Odría dio el sufragio femenino, ¿no? Además hubo otro sufragio en el 45, ya sabemos ahora, femenino, sino que ha sido pues una lucha enorme pues del feminismo peruano desde inicio de siglo, ¿no? Del siglo XX, ¿no? Entonces, es ese momento que logra en un punto cambiar la correlación de fuerzas y que desde la institucionalidad se reconozca eso. Entonces, aquí está recogiendo algunos datos. Lo que marcó antes y después del modelo cooperativo de la reforma agraria de Velasco fue una toma de tierras muy importante que se llama la toma de tierra de Andahuaylas en julio del 74, ¿no? 74 haciendas tomadas de forma simultánea, o sea, no esperaron los procedimientos del gobierno porque se estaba implementando todavía,
Y eso obligó al gobierno militar a negociar. Y ahí se firmaron dos actas, ¿no? Esas mesas de negociación de esa época, el acta de Toxama y el acta de Huancahuacho. Y en esas dos actas, el elemento central es que las tierras de las haciendas ya no forman cooperativas, ¿no? O sea, ya el propio Velasco acabó su modelo, ¿no? Sino estas tierras ya eran, estas 74 haciendas fueron entregadas a las comunidades para que ellas vean a quiénes entregaban, qué tierras se entregaban a los campesinos, campesinas, qué tierras se quedaban con la comunidad, con propiedad campesina, ¿no? Comunal, perdón. Un año y medio después, en el año 75, se produce la primera gran toma de tierras de cooperativas. Es emblemático lo que sucede en la provincia de Anta, en el Cusco, que arranca, creo, ya ahí el proceso de destrucción de las cooperativas, ¿no? Esto es en la comunidad de Quecochacán, donde se tomó la tierra de una emblemática cooperativa llamada Antapampa, ¿no? Era un modelo interesante, el velasquismo, pero bueno, los campesinos lo tomaron y todavía tenían una consigna, ¿no? Que es en quechua sería algo, o sea, en castellano del quechua sería muerte a los burro viejo cooperativa, que le llamaban, a la cooperativa le llamaban burro viejo, ¿no? Y bueno, todo esto se corona con la toma de tierras de Puno, de las sociedades agrícolas de interés social. Se toma 1.200.000 hectáreas entre el 89 y el 90, en el gobierno de Alan García, primer gobierno de Alan García. Esto lo dirige la CCP, la Confederación Campesina del Perú, y con eso sí ya termina el proceso de recuperación de tierras en el país. Yo creo que a pesar de lo de Fujimori, esto es ya ha sido medio irreversible en este aspecto, ¿no? Ese, como decía, el sello de oro del proceso fue esa tremenda toma de tierras campesinas, ¿no? Entonces, además de Velasco, ¿cómo ves el rol? Ya te pregunté el rol de Velasco, el rol de este importante actor y también en su dimensión actual, porque hace poco también tuvimos un paro agrario que se acabó, que se trajo abajo la ley Klimper, ¿no? Después del 14N. Sí, total, creo que tienes toda la razón en ese sentido. Y de hecho, la Revolución de las Tierras, nosotros siempre decimos que ponemos a Velasco en el afiche y lo que fuera, pero en realidad aparece en el minuto 40. Toda la parte anterior lo que vemos son luchas campesinas y luchas sociales, ¿no? Como bien dices, el ejemplo de Odría es clarísimo, ¿no? No es que él haya sido un feminista que dio el voto femenino como dádiva, ¿no? Fue una lucha feminista de décadas, ¿no? De redes, de protesta, de lo que fuera, ¿no? Y consiguió eso en el periodo de Odría. Lo mismo pasa un poco con Velasco, ¿no? Un poco conecta con una lucha que viene de años atrás, décadas y hasta siglos, ¿no? De lucha que cambia, pues, ¿no? Digamos, con la independencia hay esta visión del mundo, ¿no? Una república criolla, una república de indios, tienen estos deberes, estos derechos. Con la independencia cambia, ¿no? Se libera el territorio en términos legales, ya deja de haber cierta protección de la corona que había antes, la gente comienza a inscribir un montón de tierras donde vivía gente, pero ya no, legalmente ya no eran suyas, tenía que trabajar para alguien que había inscrito esa propiedad, ¿no? Entonces, eso genera una serie de movilizaciones que vienen desde ahí, ¿no? Desde la independencia, y que a lo largo del siglo XX tienen hitos importantes, ¿no? Y que se van a seguir dando después de la reforma agraria también, como los que has mencionado, ¿no? Entonces es una lucha larga y que se sigue dando hasta el día de hoy, como la que mencionabas, que es del 2019, ¿no? 2020, ya no. El 2020, ¿no? Que fue después del 2020. 14N, 2020-2021, que fueron ya con Sagasti, ¿no? Exacto, sí, después, exacto. Es una lucha que continúa, porque finalmente queda trunca muchas cosas, ¿no? Y Velasco se inserta esa gran narrativa, pero no es que sea pues un ser que viene del espacio exterior y da esta ley y chao, ¿no? En realidad es alguien que le tocó gobernar o buscó gobernar en ese tiempo y se dio, digamos, de frente también con este empuje, ¿no? Y tuvo, creo, la visión de incorporarlo a su gobierno, ¿no? Pero lo cierto es que es la lucha de los pueblos la que ha permitido que se den esos cambios, ¿no? Sobre todo en el sector campesino, y que no está resuelto del todo, ¿no? Todavía siguen habiendo, por supuesto, muchísimas carencias que no hemos querido ni ver, ni observar, ni afrontar, ¿no? Como país. Ahora, en un marco en el que nos aproximamos a un contexto de hambruna mundial y lo que sea, parece más urgente que nunca, ¿no? Ya comenzar a tratar de observar estos temas que hemos, la verdad, que puesto en un cajón por muchísimo tiempo, ¿no? Y a 50 años de la reforma agraria ya tocaría que esta segunda reforma agraria no sea simplemente una etiqueta que ponemos en redes sociales o lo que sea, sino que realmente
tenga algún tipo de impacto en la vida de las personas, ¿no? Y en el buen vivir de ciudadanos y ciudadanas que viven en el campo, que seguramente se identificaron además con nuestro actual gobernante cuando fueron a emitir su voto y que exigen, por supuesto, una mejores condiciones de vida, ¿no? Ojalá se dé. Tú sabes que yo prefiero no usar el término segunda reforma agraria, ¿no? Porque voy a comentar por qué, ¿eh? Porque a mí me suena reforma agraria a cambios en la tenencia de la tierra, y no quisiera yo que haya un cambio de tenencia de la tierra de ese 97% de tierras que están en manos de las comunidades, de la pequeña producción, sino más bien a ese, a ese sector que es enorme y que nos da de comer, además, nos da de comer a nosotros. O sea, el sector agroindustrial trae dólares, sí, trae dólares, divisa importante, ¿no? Pero el otro sector nos da de comer, es más importante. Entonces, yo le diría ahí de frente la necesidad de una revolución productiva, tecnológica, más que segunda reforma agraria, que incluso conversando con algunas personas de comunidades me decían que generaba cierto temor ahí, diciendo que van a modificar la propiedad comunal, ¿no? Entonces sí, efectivamente, de esta revolución productiva que necesitamos en la pequeña agricultura familiar y en la agricultura que nos da el comer diario, ¿no? Y ahí entonces, viendo el tema de la agroexportación, este sector tan importante que nos da tantas divisas, muy moderno, con tecnología, dicho sea de paso, que el Estado ha metido gran cantidad de plata porque la agroexportación le ha ganado tierra al desierto en la costa. Y eso ha requerido una inversión estatal brutal en Chavimochi y otras irrigaciones para poner agua a esos lugares, ¿no? Entonces el Estado ha dado la mano para el agua y el riego, ¿no? Ahora, esto no es un despojo, ¿no? Tú dijiste hace un rato, lo que se produjo con la República fue un despojo de los ayllus. O sea, simplemente agarraban los notarios en Huamanga, en Puno, en todos lados, y se agarraban los ayllus, pues, veían ahí, votaban a la gente, estaban las leyes del terror, la rebelión de Juan Bustamante, la rebelión liberal, un montón de cosas que han sucedido en el Perú, no ha sido un país tranquilo nunca. Pero en este caso no hay despojo. En este caso hay, más bien, bueno, con todos los mecanismos de captura del Estado, una influencia y ganando tierra, ¿no? Ganando tierra. Entonces, bueno, también está la agroexportación algunas cooperativas de café y cacao, que es la pequeña agroexportación, pero no vamos a contar eso, vamos a la agroexportación del gran capital, donde se dice reconcentración de tierra, ¿no? Entonces, a la luz de la revolución y la tierra, ¿cómo ves este sector número uno del agro peruano en la actualidad, ¿no? La agroexportación. Sí, bueno, lo que dices creo que es fundamental, ¿no? Digamos, ha habido en los últimos años y décadas ya una inversión muy grande del Estado, que finalmente es dinero de todos los peruanos y peruanas, ¿no? Creo que no está mal, ¿no? Por supuesto, pero no debe ser exclusivo, ¿no? exclusivo y excluyente de los ciudadanos y ciudadanas que también se dedican a eso y que no están asociados o no pertenecen a una gran empresa internacional, ¿no? Digamos, porque hay, otra vez, volvemos a las miradas históricas y a los lugares comunes y a los sentidos comunes, ¿no? Está bien la inversión y está bien apoyarla desde el Estado, sí, por supuesto, pero si apoyamos a los ciudadanos y ciudadanas de manera puntual, con bonos, con lo que fuera, no estamos siendo asistencialistas y no lo que fuera, ¿no? Hay como críticas de todos lados, pero a las empresas sí se les puede asistir, pero a los ciudadanos y ciudadanas no. ¿No? Es como si uno estuviera bien y tuviera que ser así y el otro estuviera mal, porque así es el mundo y así es la naturaleza y así desde el inicio de los tiempos. Y no es verdad, ¿no? Es un sentido común que se construye y se articula desde algunos lugares y desde algunos grupos, ¿no? Que están más interesados en generar mayores ingresos para ciertos sectores económicos y no tanto para el bienestar de las personas, ¿no? Que habitan distintos lugares de este país. Entonces, creo que proyectos de esa naturaleza no pueden obviar el hecho de que tienen que ser igual o más inclusivos con el desarrollo económico, social, de las personas, que al menos que estén cercanas a esos espacios, ¿no? Creo que es una mirada muy incompleta desde el Estado tratar de potenciar ese tipo de proyectos sin observar qué está sucediendo con las personas que están alrededor de ellas o se dedican a actividades
quizás similares, ¿no? Pero no con las mismas condiciones de negociación con Ni el los Estado subsidios, mismo. pues, ni los subsidios, ni todas las ventajas que Exacto. tiene este sector. Este sector no tiene problemas con fertilizantes, por ejemplo. Este sector tiene la plata para traer los fertilizantes que le dé la gana. Y otra cosa que decía Fernando Eguren, que lo entrevisté acá la vez pasada sobre el tema de la hambruna, ya como especialista, él decía, oye, pero hablemos de que el 10% de todas esas tierras donde el Estado ha invertido, las sigan teniendo ellos, pero que las dediquen al mercado interno, a papa, tomates, a todos los fresas, todos los productos, zanahoria, no sé, pero que se consuman acá, no solamente espárragos, pimiento piquillo y páprica para exportar, ¿no? Sino, ni uvas para exportar, ¿no? Sino también integrando ese sector, ¿no? Ese sector que, si bien es cierto, no ha despojado a nadie, tiene problemas laborales fuertes, sobre todo con las mujeres del campo, pero que creo que podría, es como que está, después de la de Velasco, como que la exportación, eso está desvinculada totalmente. Y ahora sí, ya, desvinculada del sistema productivo peruano, ¿no? Bueno, interesante lo que dices. Vamos a llegar al final de la entrevista, esta entrevista, Gonzalo, muy interesante, con esta pregunta sobre Pedro Castillo, ¿no? Tú, en el 28 de abril de 2021, en una entrevista en La República, dijiste, ¿no? El Perú va a retroceder si el 28 de julio pone a Keiko de presidenta. Yo también pienso igual, ¿no? Pero se puso de presidente a Pedro Castillo y hay como que un desgobierno, hay una sensación de decepción. Este triunfo de Petro, más bien en Colombia, desnuda más que en el Perú de cambio, no hay nada. Más bien le ha hecho, creo que Pedro Castillo le hace, te doy mi opinión, le ha hecho un daño más bien a las fuerzas del cambio en el Perú y ha desprestigiado a toda la izquierda, ¿no? Porque la etiqueta de corrupta y que no sabe gobernar para nada, ¿no? Entonces, más la hambruna, el huancayazo que fue hace poco, me imagino estás decepcionado. ¿Cómo ves esto, no? ¿Cómo aprecias este gobierno que sale además del campo, supuestamente, ¿no? Creo que es una situación un poco triste, ¿no? La que se está viviendo, y creo que es totalmente cierto el diagnóstico que das, ¿no? En esa misma entrevista yo apuntaba que veía a Castillo como muy conservador, pero que sin embargo era una mejor opción que Keiko Fujimori sin duda, ¿no? Y que seguramente iba a votar por él, y sucedió, ¿no? Digamos, yo voté perfectamente, y lo volvería a hacer, digamos, ante esas dos posibilidades, ¿no? Pero lo cierto es que no preveí en ese momento de que y hacer solo discurso, ¿no? Absolutamente todas sus propuestas de segunda vuelta quedan absolutamente en nada, ¿no? Entonces, sí es una persona que lo cierto es que no está honrando sus compromisos al pueblo, ¿no? Con los que fue elegido presidente, ¿no? Eso es creo que muy triste y es un retroceso mayor para los movimientos de izquierda en este país, ¿no? Digamos, se está construyendo esta narrativa de que es un gobierno de izquierda y lo cierto es que no lo es, ¿no? Es alguien que se inserta perfectamente dentro del sistema de corrupción de nuestros gobernantes y nuestra clase política, quizás sin tanta sofisticación como los gobiernos anteriores, que ya llevaban décadas, pues, un poco en el ejercicio de robarle plata al Estado. Entonces es mucho más burdo, pero lo cierto es que es la misma naturaleza, ¿no? De seguir un poco las cosas como están y tratar de enriquecerse lo más posible y sin realmente plantear ningún tipo de proyecto que como país nos haga dirigirnos hacia algún lugar. Pero lo triste es que se sigue machacando un poco esta narrativa de que es de izquierda y no lo es, ¿no? Entonces va a ser un retroceso largo, creo, porque su gobierno difícilmente va a mejorar, ¿no? Y así como en los 80, digamos, el impulso de Sendero Luminoso fue terrible para la izquierda y para cualquier proyecto democrático de izquierda, porque se tomaba este grupo particular como el único camino relacionado a la izquierda, ¿no? Entonces se asociaba a la izquierda como violentista, lo que fuera, ¿no? Con Velasco, digamos, pese a que la reforma agraria fue un proyecto anticomunista totalmente, igual se asocia en el imaginario como un impulso comunista, lo que fuera, ¿no? Lo mismo está pasando pues con Pedro Castillo, ¿no? No es un gobierno de izquierda, ni se parece, pero en el recuerdo, en la narración histórica que se va a construir en los años próximos, va a parecer que sí, ¿no? Eso retrocede muchísimo otros esfuerzos, ¿no? Entonces es muy triste esa situación, creo. Y efectivamente estamos viendo que en América Latina sí se están dando giros en ese sentido, ¿no? Hacia donde pensamos que Castillo iba a apuntar, y no apunta, ¿no?
Entonces, no sé qué pasará en los próximos años, pero la verdad es que es una gran oportunidad desperdiciada, quizás la más grande que vamos a ver en las próximas décadas, ¿no? No se me ocurre que vayan a haber un escenario que potencie un proyecto de país renovador, de inclusión, de lucha frontal contra la corrupción y de inclusión ciudadana, que deben ser las banderas de la izquierda, ¿no? La verdad que un gobierno tan conservador como eh, eh, no es cercano en lo más mínimo a lo que debería ser la izquierda del día de hoy, ¿no? Están más, los, los que dicen que son de izquierda cercanos al gobierno están más pensando en una izquierda de 1910, creo que en la del día de hoy, ¿no? Entonces, no sé, no lo veo como algo positivo, lamentablemente, y es triste, ¿no? Porque la verdad sí, Sí. no solo no estamos avanzando, sino que vamos a retroceder en muchos sentidos. Sí, efectivamente. No hay nada que alguien que venga, por ejemplo, de la izquierda, o un izquierdista, o un progresista, o una persona democrática pueda decir, oye, esto hay que defender, esto se defiende del gobierno. Mira, esto, porque me quedo con esta medida, con esta reforma. No, no hay nada. No hay Y, nada y bueno, sí, pues. y como tú dices, viene del campo, ¿no? O sea, era la persona indicada para poder generar un cambio de mentalidad importante, ¿no? Y la verdad que está siendo un político más, ¿no? Alguien que Sí, pacta con la vale, corrupción y ya pues. está, ¿no? No está haciendo lo que debió haber sido. Ha entrado en esta dinámica de la mayoría de presidentes últimos, que es o postulo, soy presidente o voy a la cárcel, ¿no? O voy a presidente o voy a la cárcel. Nuevamente ya se metió en esa colada. Sí, pues, bueno, yo te agradezco, Gonzalo, por tus reflexiones, además porque son 3 años, ¿no? De la Revolución en la Tierra, y a 3 años de la Revolución en la Tierra seguimos encontrando nuevas vetas, nuevas cosas que conversar, nuevas perspectivas. ¿Y habrá Revolución y la Tierra parte 2? No específicamente, ahora estamos en un proyecto cinematográfico que va más un poco de los años del conflicto armado, desde una perspectiva, esperamos, novedosa, y en los próximos años habrán noticias de eso, ¿no? Pero ya un poco tratamos de no dejar nada. Hay muchas cosas por contar, pero nos interesaría más que otras personas y otras miradas enfrenten ese episodio histórico, ¿no? Creo que sería más interesante. Nosotros ya, por el momento, Hicieron su aporte ya. sí, en todo caso, mostramos nuestra mirada, ¿no? Nos interesa además escuchar y ver otras. Sería Sí. lindo, la verdad. Y nosotros más bien seguir abordando otros episodios que también creemos que son importantes de volver a ver, ¿no? Para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, como siempre. Sí, porque no has obtenido una respuesta al mismo nivel que lo que tú has hecho. O sea, no hay un otro documental, algo que haya tenido, digamos, que haya querido contestarte, que haya querido contestarle a ustedes y que tenga la misma calidad, el mismo trabajo, ¿no? Entonces, sí, ha marcado mucho la Revolución en la Tierra. Te agradezco por ello, te agradezco como espectador, ¿no? Muchas Muchísimas gracias, gracias. Gonzalo. Entonces, bueno, ha sido Gonzalo Benavente, documentalista y cineasta, hablando de 3 años de la Revolución en la Tierra, hoy que se conmemora, 24 de junio, Día del Campesino, Día de la Campesina. Bueno, muchas gracias, Gonzalo, y con ustedes, queridas amigos, amigas, nos veremos en otra edición y pueden encontrar este video, muchos más y más información en la página de otramirada.pe. Gracias.